Ya, mis hermanos, tuvimos un pequeño inconveniente ahí con la transmisión, ¿ya? Estamos en vivo y en directo. ¿Ah? Debo mencionar, obviamente, que estamos transmitiendo desde un departamento, así que nosotros residimos acá en un departamento, en el tercer piso, por lo tanto, en un departamento se hace más complicada la transmisión, la conexión y eso. Así es que por eso tuvimos este inconveniente ahí de la transmisión. Pero ya estamos al aire nuevamente. Mencionaba ya de que el profeta Habacuc, ya, él está denunciando, está declarando, está diciendo lo que él está viviendo, amén, en lo que él está viviendo, no como otros profetas que ellos iban a cierta ciudad o a cierto reino, ya sea desde el reino de Judá al reino del norte, reino de Israel, o viceversa, ¿ya? Entonces ellos iban y daban la profecía o anunciaban lo que se venía al reino. Acá en el caso de Habacuc, él está viviendo lo que está sucediendo en su entorno, ¿ya? Y por lo tanto habíamos leído, amén, el capítulo 1, ¿ya? Del versículo 1, 2, 3 y 4, amén. Acá tenemos en el libro de Habacuc tenemos dos preguntas del profeta y tenemos dos respuestas de Dios hacia él, ¿ya? Vamos a indagar un poquito ya con respecto a Habacuc. Y también mencionaba de que para tener un poco el contexto de Habacuc, ya publicamos ahí en la página el siguiente mensaje, ¿ya? ¿Es Dios bueno cuando hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Muchas veces hemos escuchado esa pregunta en nuestros tiempos. Habacuc se hacía la misma pregunta por lo que él estaba viviendo en sus días. Amén. O sea, lo que se escucha habitualmente en nuestros tiempos, esa misma pregunta se hacía Habacuc en sus días. Amén. Vamos a indagar un poquito, ¿ya? ¿Ha mirado alguna vez a este mundo con su injusticia y violencia y se ha preguntado, ¿por qué Dios no hace algo? Da la impresión de que el malo prospera y el justo sufre. Amén. Los piadosos oran, pero parece como si sus oraciones no sirvieran para algo. Este es el problema que enfrenta y resuelve Habacuc. Nótese que tenemos tres actos en este drama personal conforme al profeta enfrenta sus dudas y haya seguridad en su fe. Amén. El profeta desea saber por qué Dios está en silencio e inactivo. Amén. Este fue el primer problema que asomaba al profeta. Miraba en el mundo su día y veía violencia, injusticia, destrucción, rencilla y contención. La ley no se cumplía, no se protegía legalmente a los inocentes que se sentenciaban como culpables. Ahogados, egoístas y abogados, egoístas y oficiales crueles manipulaban las cortes. Toda la nación sufría debido a la iniquidad del gobierno. Sin embargo, parecía que Dios no hacía algo al respecto. Junto con estos problemas internos estaba la amenaza del imperio babilonio, que barría en todo el paisaje político. Dios le dio al profeta una respuesta. Estoy realizando una obra que te asombrará. Amén. 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 ¿Ya? Dios le dio al profeta una respuesta. Estoy realizando una obra que te asombrará. ¿Ya? Levantaré a los caldeos, o sea, a los babilonios. En este caso, a los neobabilonios. ¿Ya?
a los caldeos, quienes conquistarán a las naciones y serán mis instrumentos para castigar al pueblo. Cuán cierto es que Dios obra en nuestro mundo y que no nos damos cuenta de ello. Amén. ¿Cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa? Amén. La respuesta de Dios, ya, solo le creó un nuevo problema a Habacuc. No entendía cómo un Dios santo usaba una nación tan malvada para castigar a su pueblo. Los judíos, es verdad que hemos pecado, dice Habacuc, y merecemos el castigo, pero los caldeos o los neobabilonios son mucho más perversos que nosotros. Si alguien merece castigo, son ellos. Amén. ¿Puede un Dios santo sentarse impávido y ver que a su pueblo lo atrapan como a un pez y lo pisotean como a un insecto? ¿Ya? Los caldeos se jactarían. Nuestros dioses nos han dado la victoria. Jehová no es el Dios verdadero. Pensarían los neobabilonios o los caldeos, como aparece ahí en su Biblia. No hay nada malo, ¿ya?, en el que el creyente luche con los problemas de la vida y trate de resolverlos. A veces parece como si Dios no le importara nada. Parece que se ha olvidado de los suyos y ayuda a los paganos. Generalmente esto, en nuestras vivencias, podemos notar esto, como que al injusto le va bien, como que al pecador le va bien, y a nosotros los justos como que no nos va tan bien, ¿ya? Ahí nosotros ignoramos un propósito de Dios, ignoramos los planes que tiene Dios, amén. ¿Qué es lo que Él está manipulando? ¿Qué es lo que Él está trabajando para nuestro buen vivir? En lo personal, muchos años atrás, cuando trabajaba en cierto restaurante, ya por muchos años, hubo un tiempo, en el tiempo en que me despidieron, ¿ya? Y en ese restaurante, yo siempre lo digo, lo manifiesto, ¿ya? Trabajaba de lunes a domingo, feriado, todo tipo de fiesta, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, fiestas patrias, ¿ya? Y todos esos feriados yo trabajaba en ese lugar. Y hubo un tiempo que al final me despidieron. Y yo no entendía el por qué. Yo decía, pero ¿y dónde está Dios? Si ahora le estoy sirviendo, ahora le estoy en sus caminos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me despiden? Pero yo en ese momento no entendía de que todo eso había ocurrido porque Dios estaba trabajando conmigo. Dios estaba tratando conmigo, porque de ese restaurante Él me tomaría y me sacaría a otro restaurante en donde yo trabajara solamente de lunes a sábado, tendría todos los domingos libres y los feriados importantes también descansaría. Entonces, en el momento del despido del restaurante anterior, yo no entendía, yo decía, ¿dónde está Dios? Pero no entendía el propósito, ¿ya? Dios me sacaría de ahí, de ese lugar impío, y me pondría en este lugar, en donde yo podría disfrutar de mi lado espiritual, en el caso de servir a Dios los días domingos en la iglesia. Así es que ahí es un ejemplo de lo mismo que está acá Habacuc declarando, anunciando. Amén. Vamos a ver otros términos también, otros propósitos. Acá vamos a ver un punto, una palabra, un versículo que quizás no sonaría mucho en el Nuevo Testamento. En este caso, con el apóstol Pablo, ¿ya? ¿Cuál es ese versículo, esa palabra conocida en el Nuevo Testamento? El justo por su fe vivirá. Amén, que está en el versículo 4. Amén. Del capítulo 2 en el versículo 4. Amén.
Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Forma el texto de 3 libros del Nuevo Testamento, como lo mencionaba, que es en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Amén. El versículo 4 describe 2 clases de personas, las que se enorgullecen debido a que confían en sí mismas y las que son salvas y humildes debido a que confían en el Señor. Ya podemos tener un ejemplo como al fariseo y el publicano. Todos conocemos esa historia ahí, que aparece ahí en Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo y el publicano. Amén. Uno que se enorgullece porque él cree que es así por sus propias fuerzas. Amén. Los caldeos eran los que se enorgullecían de sus victorias. En este caso, los neobabilonios. El pueblo o el reino tomado por Dios para hacer justicia en el tiempo de Habacuc. Amén. Los neobabilonios, ya, los caldeos, eran los que se enorgullecían de sus victorias, sin percatarse de que era Dios el que les capacitó para conquistar. Amén. Ellos fueron tomados única y exclusivamente por Dios para hacer justicia, para su propósito. En este caso, para el tiempo de Habacuc. Amén. Vamos a ver ahí varios puntos. En hebreo, el nombre, a propósito, significa ceñir, ¿ya? Habacuc. El nombre de Habacuc significa ceñir. Se dicen varios significados, pero uno de los más llamativos es ceñir. Amén. Lo mismo es en el sentido de ceñir, ceñido por Dios. Amén. En este caso, ceñido por Dios. Y así fortalecido por Él para llevar a cabo su difícil tarea. ¿Ya? Como ceñir a otros. Y así alentarlos en tiempos de crisis nacional. Acordémonos de que siempre en este estudio de los profetas menores, el nombre del profeta tiene que significar mucho, y eso siempre lo mencionamos porque siempre es así. El nombre del profeta significa mucho para lo que va a suceder, para la profecía, para lo que va a suceder en el tiempo del profeta, de su ministerio, de lo que va a pasar, ya sea tanto del profeta, el reino y Dios. El nombre del profeta tiene mucho que decir, tiene mucho que anunciar. Ya en este caso, el nombre de Habacuc es ceñir, o sea que él será ceñido por Dios, y así él llevará, como decir, ceñir a otros, ¿ya? Y así alentarlos en tiempos de crisis nacional. Obviamente, la tremenda crisis que está pasando el profeta Habacuc. Amén. En hebreo, Habacuc, ¿ya? Lo que está viviendo él es injusticia social. Amén. Y esto es algo también que se repite también con varios profetas. Injusticia social. La injusticia reina en Judá y Jerusalén. Amén. Los caldeos se refiere al imperio neobabilónico, ¿ya? Son el instrumento de juicio. Denunciada su soberbia y fuerza. Su fuerza es su Dios, en el caso de los caldeos. Su fuerza es su Dios. Adoran sus fuerzas, en este caso su armamento y su musculatura, y también su poder militar. Ellos adoran mucho esa parte, ¿ya? Adoran su fuerza, ¿ya? Le ponen una deidad ahí, ¿ya? Habacuc también es víctima de las injusticias que están pasando. Se siente humillado y maltratado, ¿ya? Habacuc, su tiempo se ubica en el año 600 aproximadamente antes de Cristo, y es contemporáneo de Abdías, Nahum, Sofonías y Jeremías. Mire qué importante ahí los profetas contemporáneos de la misma época,
¿ya? Abdías, que profeta que tiene solo 21 versículos y profetiza a Edom, ¿ya? Nahum, Sofonías y Jeremías, este profeta mayor, Jeremías, es contemporáneo de Habacuc. Amén. El libro de Habacuc es con cierta regularidad citado o predicado, pero el profeta en sí no es estudiado o bien conocido por los cristianos hoy. Amén. Algunos versículos citados de Habacuc, como los más preponderantes, ¿ya? Por lo tanto, si se sigue el hilo de estos versículos que voy a citar a continuación, si se sigue el hilo y se estudia solamente estos versículos, se ignora todo el contexto de Habacuc, ¿ya? De los neobabilónicos que son tomados por Dios para hacer justicia en su tiempo, ¿ya? Uno de los versículos es el capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. Amén, este versículo bien conocido que lo también mencionamos, que es nombrado 3 veces en Romanos, amén, en Gálatas y también en Hebreos en el Nuevo Testamento. Este versículo que es bien utilizado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, amén. Mas el justo por su fe vivirá, amén. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Este versículo también de Habacuc, bien nombrado, bien citado, bien conocido. El versículo, amén, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Obviamente tiene su contexto este versículo, amén, tiene su contexto ahí, amén. Ese es el 2, capítulo 2, versículo 14. También en el capítulo 3, versículo 2, tenemos el siguiente versículo también que es muy conocido. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Un versículo también bien conocido de el profeta Habacuc. Aviva el fuego de tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿ya? Este versículo a veces es mal citado, es mal interpretado, es mal ocupado, ¿ya? En estos estudios, en estas predicaciones de avivamiento, ¿ya? Es mal utilizado, llamémoslo bien, mal utilizado, ¿ya? Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿ya? Es mal utilizado con respecto al avivamiento que se predica hoy en día. ¿Ya por qué? Porque tiene un contexto este versículo. ¿Qué contexto? El tiempo que está viviendo el profeta Habacuc, ¿ya? Eso es muy importante también mencionarlo ahí. Habacuc vive en las décadas finales del reino del sur de Israel, ¿ya? En las décadas finales, amén. Él vive la injusticia y la idolatría. Amén. La injusticia y la idolatría. Habacuc no acusa a Israel, por lo tanto se dirige a Dios. Dijimos 2 preguntas del profeta y 2 respuestas de Dios hacia el profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Amén. Y no salvarás. Habacuc, como lo dije, no acusa a Israel, por lo tanto se dirige hacia Dios. Las palabras de Habacuc son consideradas lamento, amén, por el contenido ahí de sus palabras. El profeta presenta 2 quejas a las que recibe 2 respuestas por parte de Dios. Amén. En el tiempo de Habacuc, la Torá es totalmente ignorada. De allí
es el por qué que se cometen violencia e injusticia. Amén. El liderazgo de las autoridades en el tiempo de Habacuc, de la nación, es totalmente corrupto. El liderazgo de la nación en el tiempo de Habacuc es totalmente corrupto. Amén. Por eso que se vive lo que se vive ahí, como si se pudiera decir. Amén. Vamos a explicar qué acusa Habacuc. Ya en su primera queja, estamos hablando del capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Qué acusa Habacuc? Amén. Que no oye su oración, que no lo salva de la violencia. Destrucción y violencia están delante de mí. Amén. Dice Habacuc. El impío asedia al justo. Amén. Vamos a ver cuál será la respuesta de Dios a esta primera queja. Que Dios levantará a los caldeos, o sea, a los neobabilonios, quienes son crueles, formidables y terribles. Rápidos y feroces serán sus caballos. El terror viene con ella, con esta nación, ¿ya? Los recogerá cautivos al pueblo de Israel. Amén. Vamos a explicar la contradicción que cree ver Habacuc en las palabras de Dios y que son causa de su segunda queja. Amén. Habacuc declara y menciona la majestuosidad de Dios, pero a la vez está dudando de lo que Dios va a hacer. También cambia el tono en comparación a la primera pregunta. ¿Cómo el enemigo que se aproxima va a ser el instrumento de Dios? En este caso, los neobabilonios. Amén. Vamos a ver por qué razón el Señor da a Habacuc para justificar su acción. ¿Ya? Vamos a explicar la razón que el Señor da a Habacuc para justificar su acción, descrita en la segunda respuesta. 2 preguntas del profeta, 2 respuestas del Señor. Amén. Aquel cuyas alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya que los injustos están sobre los justos, los malvados hostigan a los justos, por lo que traerá desde fuera a alguien más injusto todavía para castigar a los asirios. Amén. Amén. Tenemos también una palabra ahí muy importante, los ayes. Los ayes, que es muy común en los profetas, este vocablo de ayes. Amén. Tenemos 5 ayes en Habacuc capítulo 2 del versículo 6 al 19. El que multiplicó lo que no era suyo. ¡Ay! Del que multiplicó lo que no era suyo. ¡Ay! El que codicia injusticia, ¿ya? El que codicia injusta ganancia para su casa. ¡Ay de aquel que codicia injusta ganancia para su casa! ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! Ese es el tercer ay. El cuarto ay. ¡Ay! El que da de beber a su prójimo y abusa de él. Amén. Para ver su desnudez, como aparece ahí en la Biblia. El quinto ay. Ay del que dice al palo, despierta. Amén. Ay del que dice al palo, despierta. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a indagar. Ay del que dice al palo, despierta, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. O sea, se refiere
Este quinto ay del que dice al palo despierta, está hablando de la idolatría que tienen ellos, de que le hablan, de que se comunican, de que se consagran, de que consultan a su idolatría, a estos palos cubiertos de oro, a estos monumentos, a estas estatuas, ¿ya? Hechas de mano de hombre, pero no oyen, como lo dice el Nuevo Testamento. Tienen oído pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, ¿ya? Este quinto ay es en contra de los que dice al palo despierta, ¿ya? Es a la idolatría que tienen ellos. Amén. Vamos a ver también la obra de Jehová que está a la que se refiere a Habacuc. ¿Qué obra de Jehová es esta a la que se refiere Habacuc? Ya en el Habacuc capítulo 3, versículo 2. Amén. Esta es la obra a la cual se refiere Habacuc, es el juicio y castigo a los pueblos, en este caso el pueblo de Israel, a los asirios que están ahí, por parte de los neobabilonios, ¿ya? Y misericordia a los justos. Es el juicio y castigo para los injustos y misericordia a los justos. Amén. Todo este considerado salmo, ya del capítulo 3, describe poéticamente el proceso interno que experimentó el profeta Habacuc, desde que inicialmente se queja ante Dios hasta que se rinde a Él y acaba en exaltación. Esto lo podemos ver en el capítulo 3. El profeta se rinde a la voluntad divina. Habacuc es humillado por Dios, ¿ya? Porque le da a demostrar de que tomará a estos neobabilonios, ¿ya? Para hacer justicia, para hacer castigo a los opresores, a los que hostigan, a los que hacen de esta ganancia para lo suyo. Amén. Esta obra redentora del Señor, amén, podemos verla acá en el capítulo 3, esta obra redentora del Señor, basada en su redención pasada, anuncia una redención futura. Amén. Y vamos a analizar este hermoso capítulo 3, que quizás es muy predicado, muy citado, amén, por pastores, por predicadores, amén, en nuestras iglesias. Este es un himno de fe, amén, un himno de fe. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Acá Habacuc se rinde a la voluntad divina y declara todo el contexto de lo que él está pasando. Amén. Todo el contexto de lo que él está pasando como profeta, lo que él está viviendo, ya porque a él también le llega, él también es víctima de esta injusticia, él también es víctima de lo que se está cometiendo ahí en su tiempo. Así que muy importante, muy hermoso este profeta, este libro de Habacuc. Amén. Así que vamos a ya estar terminando. Un hermoso mensaje de este libro de los profetas menores, Habacuc. Así que damos las gracias. Gracias a Dios, gracias a cada uno de los que siguieron la transmisión. En el comienzo tuvimos un problemita. Aparte voy a hacer una infidencia en vivo y en directo. Estaba medio duditativo, estaba complicado haciendo esta transmisión. ¿Por qué? Porque a espaldas mías hay un ventanal y detrás del ventanal hubo una protesta, una manifestación,
Si ustedes se enteraron, en la comuna del Bosque, hoy en la mañana, todos los matinales estaban haciendo transmisión desde la comuna del Bosque, un poquito más arriba, más alejado un poco de una manifestación que se ocurrió ahí. Bueno, a mis espaldas hubieron un condominio al lado, una población al lado que se estaban manifestando al igual como lo vieron ustedes en la mañana. Por lo tanto, me inquietaba la bulla que se pudiera escuchar acá en este estudio, pero por eso que estaba medio complicado, medio duditativo haciendo el estudio, porque detrás mío se sentía una bulla enorme con una manifestación, con una protesta que estaba ahí, de cacerolazo, ahí de bulla. Así que debo confesar eso, debo hacer esa infidencia. Amén, para aclarar y para decirle de que no fue fácil este estudio de Habacuc, no fue fácil. Detrás mío había una enorme bulla, una enorme protesta, una enorme manifestación que me incomodaba, ¿ya? Porque yo pensaba que se podía escuchar ahí todo y ustedes no podían estar al tanto y que se transmitiera bien este estudio. Así que damos las gracias a Dios, damos... Amén. Amén. Saludamos ahí a nuestro hermano Rolando Cantos, nuestra hermana Marta Mardones y nuestra pastora Cecilia, que pudieron estar siguiendo la transmisión, y también a cada uno de los que va a poder más tarde, ya como a veces yo siempre lo hago, en la intimidad ahí en el dormitorio, uno está más silente, más calladito, más privado, escucho los mensajes, los estudios, ya sea de Roca Eterna o de pastores amigos. Así que damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Saludamos a la casa pastoral, nuestro pastor José Oces, ya nuestro líder de nuestra iglesia Roca Eterna, ya de la comuna de La Granja. Saludamos a cada uno de la hermandad. Ya nuestras hermanas Dorca estuvieron hoy en comunicación ahí haciendo su reunión por las plataformas del WhatsApp y pudieron ahí comunicarse. Así que saludamos a cada uno, a los amigos, saludamos a las iglesias amigas también de la misión y también de las iglesias amigas que no son de la misión. Saludamos a cada uno de ustedes y Dios les bendiga. Amén. Amén. También saludamos a nuestra hermana Alicia. Amén. Que Dios la bendiga. Y ayer tuve un llamado de nuestro hermano Juan, amén, Juan Uribe, y en todo el periodo de la conversación le preguntaba yo que cómo estaba su suegra, cómo estaba nuestra hermana, en este caso nuestra hermana Alicia. Así que le mando muchos cariños, muchos abrazos virtuales, ya. Así que muchos cariños ahí a la familia de nuestro hermano Juan Uribe, amén, y nuestra